¿En qué patología se utiliza la regla de Goldsall? Bueno, esto un poco, no deberían de saberlo, tampoco se usa, ha quedado, es prácticamente obsoleta, pero bueno, existe esta regla de Goldsall. Vamos a ver en qué. La regla de Goldsall es una regla anatómica que sirve para dividir, para clasificar las fístulas anorrectales. La regla dice que si tenemos, este es el orificio anal, este es las 6, las 12, las 3, las 9. Si tenemos un orificio fistuloso externo en la mitad anterior del orificio anal, la regla dice que el orificio interno se encuentra en el hemiano anterior, o sea, se encuentra del mismo lado. Asimismo, si tenemos un orificio fistuloso posterior, el orificio interno se encuentra en el hemiano posterior. Sin embargo, esta regla normalmente se cumple en la mitad anterior. En la mitad posterior no siempre se cumple esta regla, sin embargo es parte del trabajo que en general uno dice un orificio anterior busca orificio interno anterior y en la posterior busca orificio interno posterior. Sin embargo aquí quedan fuera la multitud de fístulas perianales complejas que tienen múltiples orificios, ya sea anterior o posterior. Sin embargo, bueno, es la regla de Goldsall. El síntoma principal y característico de la fístula anal, bueno, ya dijimos, de la fisura es el dolor, de la hemorroides es el sangrado, dolor al defecar es la fisura. Prurito, bueno, puede haber un poco de prurito, pero no es lo más importante. La fístula anal es característica porque como hay un orificio externo que comunica con la mucosa, hay una sensación de humedad constante. La respuesta es la E. La secreción purulenta es en el absceso perianal, sangrado anal es en el hemorroides. La sensación de humedad constante. ¿Cuál es la sintomatología del absceso anorrectal? Prurito, ardor y supuración, dolor durante y después de la defecación, evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal, incontinencia y dolor anal, dolor agudo y pulsátil en la región anal. Bueno, es característico del acceso anorrectal el dolor pulsátil. Si bien es cierto hay prurito y hay ardor, lo característico es un dolor pulsátil. Paciente varón de 63 años al cual le realizaron biopsia de adenopatía inguinal izquierda, cuyo informe de patología es un carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es el origen probable del mismo? Bueno, un carcinoma. Vamos a ver células escamosas donde encontramos en recto es adenocarcinoma, sería un adenocarcinoma, esto no es. Próstata también es una glándula, es adenocarcinoma. Testículo, generalmente podemos encontrar un adenocarcinoma o también podemos encontrar células claras, no células escamosas. Ano, bueno, en realidad debería decir región anal, no es cáncer de ano, cáncer de la región anal. Esta es la respuesta. Sigmoides también es adenocarcinoma. La respuesta vendría a ser la D, porque es patología de piel, células escamosas. ¿Cuál es el procedimiento curativo en el cáncer localizado en el tercio distal del recto? Bueno, los 10 a 12 centímetros del recto los podemos dividir en 3 tercios para poder saber qué tipo de tratamiento quirúrgico vamos a ofrecer. El tercio superior y tercio medio se puede resecar
el recto y el colon izquierdo y hacer una anastomosis colorectal baja. Esto está aceptado hasta los 5 centímetros de la línea pectínea, se puede resecar y anastomosar, haciendo una anastomosis ultra baja. Como comprenderán, todo el recto ya se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Es altamente difícil poder, si bien es cierto el colon puede descender, lo difícil es llegar hasta esta zona para la sutura. Generalmente se utilizan suturas mecánicas. Pero esta anastomosis solo se puede hacer hasta los 5 centímetros de la línea pectínea. Pasado los 5 centímetros, o sea, un cáncer del tercio distal del recto, ya no se puede hacer anastomosis, por lo tanto, debemos hacer una amputación, y es una amputación abdominoperineal o también llamada operación de Miles, en la cual se reseca toda la región perianal, el ano, recto completamente, el colon izquierdo, y se hace una colostomía terminal o también llamada colostomía a lo Hartmann. Entonces, en este caso, procedimiento curativo en cáncer de recto, tratamiento, resección abdominoperineal o también conocida como amputación abdominoperineal, operación de Miles. La iliotransverso anastomosis es cuando es cáncer de colon transverso, se llama el ilion, se reseca todo el derecho y el ilion distal se anastomosa al transverso. La resección anterior del recto está aceptada, resección anterior del recto hasta los 5 centímetros de la línea pectínea. Es una cirugía de abordaje abdominal en la cual se reseca el recto proximal o recto su tercio medio y se hace la anastomosis. No es el caso porque es distal. Colostomía sigmoides en asa es cuando la pregunta dice procedimiento curativo. Una colostomía sigmoides en asa es un procedimiento paliativo solamente para tratar la obstrucción intestinal, pero el tumor continúa. Acá no se ha resecado nada. Una colostomía izquierda de la misma manera, el tumor queda y simplemente se hace una colostomía. Generalmente se hacen esto cuando pacientes llegan a la emergencia y el cuadro que prima es la obstrucción intestinal. En una emergencia no se va a hacer una resección abdominoperineal, lo que se hace es una colostomía. Generalmente a lo Hartmann o en algunos casos utilizan la de ASA. Todo mide de 10, el recto mide de 10 a 12 centímetros y eso se divide en 3 tercios. Los 5 centímetros que hablo, estoy hablando de o sea, ¿a dónde va un paciente? Si un paciente, también depende de dónde es tratado el paciente. Si un paciente va a un servicio de coloproctología, ese servicio va a realizar una anastomosis hasta los 5 centímetros, casi ya lindando con el tercio inferior, porque hay que ver que se pierde 1 centímetro en la anastomosis. Entonces, eso lo va a hacer solamente un servicio de coloproctología especializado. Generalmente, si ese mismo paciente se atiende en un hospital general, solamente tercio superior de recto van a poder anastomosar. Porque se necesita de más logística, no solamente es la parte técnica del cirujano, la habilidad técnica, sino también la logística, porque generalmente este tipo de anastomosis se hacen con suturas mecánicas, que no se encuentran en todo el país, o sea, es así. Entonces, en la teoría dice que hasta los 5 centímetros yo puedo anastomosar, esa es la teoría del Perú. ¿Cuántos servicios de coloproctología existen? Que yo tenga entendido, bueno, yo estoy en el Almenara, el Rebagliati también tiene el servicio de coloproctología. No sé si en otros hospitales está también dividida la especialidad, no tengo conocimiento, porque se requiere gran experiencia quirúrgica, incluso en centros coloproctológicos de avanzada,
que hagan, o sea, esto es solamente una parte de la pregunta, pero normalmente uno dice, si uno hace una anastomosis tan baja, que va a los 5 centímetros y que la sutura me va a quedar 1 centímetro menos, prácticamente 4 centímetros de la línea pectínea, y esta anastomosis tiene un alto riesgo de hisencia, de hisencia de la sutura, yo debo proteger esta anastomosis. Generalmente este tipo de cirugías se protegen con una ileostomía temporal, o en otros casos pueden hacer también una colostomía temporal, pero lo más frecuente es que se haga una ileostomía en asa temporal por 3 meses, y en 3 meses ya hay una indemnidad de la anastomosis, se cierra la ileostomía en asa, porque es una anastomosis de muy alto riesgo. Si se abre no hay a dónde ir, todo está en la cavidad pélvica. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes indica un pobre pronóstico en pancreatitis aguda? Glucosuria, nivel de calcio sérico disminuido, alto nivel de amilasa urinaria, una proporción baja del PAFI, amilasemia creciente. Bueno, esta pregunta en realidad ha sido puesta de otra manera porque están hablando de pancreatitis aguda y de los factores pronósticos. ¿Qué score me habla de pancreatitis aguda y factores pronósticos? Es el score de Ramsson. Entonces, en esta pregunta nos están diciendo cuál de los siguientes es un factor de Ramsson o es uno de los criterios de Ramsson. Si recordamos los criterios de Ramsson, tenemos al inicio y luego los criterios a las 48 horas. Y en cuanto a las alternativas, en principio la amilasa no se encuentra en ninguno de los criterios de Ramsson, ni en orina ni en sangre, o sea, ni amilasemia ni amilasuria. La C y la D están descartadas. La proporción de PAFI, no, en el Ramsson lo que tenemos es una presión arterial de oxígeno menor de 60, no un PAFI. En los criterios al ingreso del paciente tenemos una glicemia mayor de 200, no es la glucosuria, sino es la glicemia. Entonces, lo único que quedaría sería el nivel de calcio sérico disminuido. O sea, hay que entenderlo de esta manera. Esta pregunta nos están diciendo cuál de los siguientes es un factor del score de Ramsson. Es la alternativa B, nivel de calcio sérico disminuido. Y para recordar los criterios de Ramsson, tenemos los que son al ingreso del paciente, edad mayor de 55 años, una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, leucocitosis mayor de 16.000 por milímetro cúbico, la deshidrogenasa sérica mayor de 350, o en general son transaminasas, ya sea la TGO o la TGP mayor de 250, o en otros casos puede decir mayor de 5 veces su valor normal. Durante las primeras 48 horas de ingreso del paciente tenemos disminución del hematocrito mayor del 10%, un aumento de la uremia mayor de 5 miligramos por decilitro, y como ya había dicho anteriormente, la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, no es el PAFI el score, sino la presión arterial de oxígeno. Y un déficit de bicarbonato mayor de 4.000 equivalentes litros, un secuestro de líquidos mayor de 6 litros, una calcemia menor de 8 miligramos por decilitro. Este es el score que preguntaban en la pregunta anterior. Complicaciones más frecuentes del pseudoquiste pancreático. Solo para recordar, el pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis aguda. Este se va a presentar pasadas las 4 semanas de iniciado el cuadro de pancreatitis.
y se caracteriza por no tener una capa epitelial que proteja este pseudoquiste. Es por eso que se llama pseudoquiste, porque no tiene una capa epitelial propia del quiste y lo circunda simplemente un tejido conectivo y el tejido pancreático circundante. Este pseudoquiste, si bien es cierto, más lo estudiamos como complicación de la pancreatitis aguda, también puede estar presente en la pancreatitis crónica en menor porcentaje. Entonces, en esos casos hay un poco de dificultad diagnóstica, porque si yo tengo una pancreatitis crónica de larga data y se sobreañade una pancreatitis aguda, no voy a tener desde cuándo contar, de cuándo inició la pancreatitis, sabiendo que el pseudoquiste se presenta pasadas las 4 semanas de iniciado el cuadro. Sin embargo, en términos generales, si a ustedes les preguntan un pseudoquiste de páncreas, pasadas las 4 semanas de iniciado el cuadro de pancreatitis aguda. Bueno, en complicaciones, obstrucción coledociana, hemorragia, rotura, obstrucción duodenal, infección. Bueno, todas estas son posibles complicaciones del pseudoquiste en pancreático. Sin embargo, la complicación más frecuente del pseudoquiste de páncreas es la infección, que se abscede y se convierta en un absceso pancreático. La respuesta la E. Del grupo de complicaciones tardías tenemos el pseudoquiste de páncreas, el absceso pancreático pasada las 6 semanas, generalmente pasada las 6 semanas ya con el absceso. Sí, el absceso. ¿Cuál de los siguientes estados clínicos en pancreatitis aguda tienen indicación quirúrgica? Necrosis pancreática menor de 25%, presencia de 3 o más criterios de Ramsson, necrosis pancreática infectada, colección líquida peripancreática y Baltasar B. Bueno, como recordamos, Baltasar B es la clasificación tomográfica de las pancreatitis aguda. Baltasar A viene a ser un páncreas normal, Baltasar B viene a ser un páncreas edematoso que se considera una pancreatitis aguda leve, eso no tiene indicación quirúrgica. Colección líquida peripancreática es considerada un Baltasar C, esto tampoco tiene indicación quirúrgica. Presencia de 3 o más criterios de Ramsson. Los criterios de Ramsson no son criterios de indicación quirúrgica, pueden tener 3 o más criterios de Ramsson y decir es una pancreatitis aguda grave. Eso no quiere decir que tenga indicación quirúrgica. Es criterio de pronóstico de paciente, no es criterio de indicación quirúrgica. Necrosis pancreática menos del 25%, no, siempre y cuando esta necrosis no esté infectada, no tiene indicación quirúrgica. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C, la necrosis pancreática infectada, esto sí tiene indicación quirúrgica. Es por eso que en centros de estudios especializados en páncreas solamente operan las pancreatitis agudas después de hacer un estudio tomográfico y una punción guiada con aguja fina por guía tomográfica. Toman una muestra del páncreas y si esa muestra está infectada, recién tiene indicación quirúrgica, no antes. Antiguamente, hace 10 años, todas las pancreatitis agudas de nuestro medio eran operadas. Operaban y se hacía una laparotomía, una gran laparotomía, 4 drenes, 2 en un lado derecho, 2 en el lado izquierdo. El paciente iba muy mal y hacía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que era exacerbada por la cirugía que se había realizado. Los cirujanos en aquella época justificaban su tratamiento con el hecho que decían, pero están saliendo grandes secreciones y estamos liberando de todas las colecciones que tienen. Sin embargo, se ha demostrado en estudios actuales que esa cirugía era la que infectaba el páncreas. Actualmente solamente se operan las pancreatitis agudas graves. En primer lugar, si la necrosis pancreática está infectada o si el paciente
tiene grandes cambios hemodinámicos y se está comprometiendo la vida del paciente. Solamente en esos dos casos las pancreatitis agudas se operan. En todos los otros casos se consideran pancreatitis agudas leves que no requieren tratamiento quirúrgico. Por otro lado, antes se pensaba que toda pancreatitis aguda debía de instaurarse tratamiento antibiótico. No es así. Solamente en aquellos en los cuales se demuestre un proceso infeccioso demostrado por cultivo, demostrado por alguna punción que puede ser por la punción tomográfica, solo en ese caso se debe instaurar tratamiento antibiótico. Bueno, en esta pregunta, la necrosis pancreática infectada. Y ya saben, solamente hay dos casos en los cuales la pancreatitis aguda grave requiere tratamiento quirúrgico. Si la necrosis está infectada o si el paciente tiene cambios hemodinámicos que justifican una intervención quirúrgica. No, esos no son indicación quirúrgica, solamente en los casos que ya mencioné, en los casos de necrosis pancreática infectada demostrada o en los casos que no siempre se puede demostrar la infección, no siempre se puede punzar el páncreas para obtener un líquido infeccioso, o cuando el paciente tiene cambios hemodinámicos a pesar del tratamiento instaurado. Normalmente uno instaura un tratamiento de gram negativos y anaerobios, es un amplio espectro que ya se conocen, son pocos los medicamentos que llegan a páncreas, actualmente los carbapenem, el más utilizado el imipenem, que llegan a páncreas. Se utiliza también cuando no se puede usar el imipenem, se puede usar los floxacinos, en la cabeza la ciprofloxacina, que también llega en menor porcentaje que el imipenem, pero también llega a páncreas. Generalmente siempre es multiterapia, también asociado a un anaerobio que puede ser con metronidazol. En la pancreatitis aguda, el tratamiento quirúrgico está indicado en infección pancreática secundaria, colección de fluido pancreático, corrección de las vías biliares, deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento intensivo, la pancreatitis hemorrágica. Bueno, en esta pregunta son varias las alternativas. En la pancreatitis hemorrágica es un término anatomopatológico. Por lo tanto, este término no es indicación de tratamiento quirúrgico. El deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento intensivo instaurado, esto como ya les mencioné, esto sí es indicación quirúrgica. La corrección de las vías biliares, ahí vamos a lo que es la etiopatogenia de la pancreatitis aguda. En nuestro medio, la pancreatitis aguda tiene dos causas principales, las litiasis y las alcohólicas. A la cabeza, las litiasis. Entonces, si hay algún problema en las vías biliares, si hay coledocolitiasis, debe haber corrección de las vías biliares. Indicación de tratamiento quirúrgico, pero no agudo. Si ya se instauró la pancreatitis aguda, hay que esperar que pase el proceso de CIR para poder hacer la corrección. La colección de fluido pancreático, esto se observa desde el Baltasar B, no tiene indicación quirúrgica, generalmente son pancreatitis agudas leves. Y la infección pancreática secundaria, esto sí, la infección pancreática es indicación quirúrgica. Entonces la respuesta sería la 1, la 3 y la 4. A ver, veamos. 1, 3 con la alternativa A. Paciente en su 5º día posoperatorio debido a perforación traumática de colon y peritonitis generalizada. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la piel con aponeurosis edematizada de color gris y tejido celular subcutáneo esfacelado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, ahí han puesto la respuesta. A ver, veamos por qué es. Vemos un paciente PO5 de colon. En colon, ¿qué gérmenes tenemos? Tenemos anaerobios. Entonces tenemos una peritonitis por anaerobios. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la piel
con aponeurosis edematizada de color gris y tejido celular subcutáneo esfacelado. En todo cuadro clínico que ustedes encuentren, aponeurosis, que puede ser con o sin edema, pero aponeurosis de color gris pizarra, a veces se escribe en color gris pizarra, y tejido celular esfacelado, o vesículas, pero lo más característico, la aponeurosis gris pizarra, un color medio verdoso, medio verde botella, o color grisáceo, y tejido esfacelado, esto ya es el aditamento. Siempre que vean eso en una pregunta, ustedes agarran y no leen las alternativas y responden fasciitis necrotizante. Ya saben, aponeurosis gris pizarra, fasciitis necrotizante. En el flemón no hay eso, en el absceso por gram positivos no tienen, pueden haber vesículas nada más, no hay sus tejidos celulares esfacelado. La gangrena gaseosa, acá tendría que decir crepitación, paciente con crepitación, no dice. Entonces no hay gangrena gaseosa. Celulitis postestreptocócica, no, el germen en que se encuentra aquí es un anaerobio, no es un estreptococo. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuál es el procedimiento más apropiado en el manejo de una herida traumática reciente? Eso, ustedes hacen todos los días de repente en su lugar, en su centro de trabajo. Iodopovidona al 10% dentro de la herida, no, es al 2%. Abundante clorexidina al 4%, no, esto es irritante. Lavado con suero fisiológico, bueno, esto sí, es lo primero que se debe hacer. Debridación con pinza y tijera, bueno, esto ya depende del tipo de herida. Raspado con gas estéril, no, esto no se hace, no se hace ningún raspado con gas estéril. La mejor respuesta es la C, lavado con suero fisiológico. Ya es una pregunta regalo. Ya. La vascularización de una herida en el proceso de cicatrización es máxima en la fase D. Bueno, primero debemos decir que el proceso de cicatrización tiene 3 fases. Una fase inflamatoria, una fase regenerativa y una fase proliferativa. En la primera fase, es una fase inflamatoria, no va a haber mayor vascularización. En la segunda fase se regeneran todos los tejidos conectivos, y esta es la fase donde hay una neovascularización, es en la segunda fase, la fase regenerativa. La fase proliferativa va a ser la fase donde va a aumentar los fibroblastos, ya se va a ir a la cicatrización. Entonces, la respuesta sería la alternativa A, en la segunda fase, que es la fase regenerativa, o llamada también fase de neovascularización. Hombre de 35 años sufre trauma abdominal abierto por arma de fuego con orificio de entrada en flanco izquierdo y salida por fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la conducta recomendada? Solo hidratación, no es un trauma abdominal abierto con evidente lesión. Es bien difícil que un orificio de bala entre por el flanco izquierdo y salga por la fosa derecha y no haya lesión visceral. Solo hidratación no es. Observación y manejo médico, no hay, es un trauma abierto. La parotomía exploradora sí es la decisión que se debe tomar ante un paciente con un trauma abdominal abierto de estas características. La parotomía exploradora. Transfusión de sangre, bueno, eso se verá, incluso puede ser en sala o yendo a sala. Paracentesis no, porque acá no hay una duda diagnóstica. La paracentesis se utiliza cuando hay una duda diagnóstica en un abdomen agudo, que no se sabe si es un abdomen agudo médico o quirúrgico. En este caso no hay duda, es un abdomen agudo quirúrgico, la conducta es la parotomía exploradora. La alternativa es la C. ¿Cuál es la condición clínica que determina la toma de decisión para ejecutar una laparotomía en un trauma abdominal cerrado?
ruidos hidroaéreos disminuidos, dolor abdominal intenso, distensión abdominal, náuseas y vómitos, inestabilidad hemodinámica. A ver, ¿con qué tomamos una decisión de la laparotomía en trauma abdominal cerrado? Ruidos hidroaéreos disminuidos puede haber en un hilio posoperatorio, no es indicación necesaria de una cirugía. Dolor abdominal intenso, en el abdomen agudo de origen médico, por ejemplo la hemocromatosis o en caso de porfiria, seguramente ustedes van a ver en abdomen agudo, la porfiria es una causa frecuente de abdomen agudo médico que produce dolor abdominal intenso y no tiene indicación de cirugía. Y en caso si fuera un trauma abdominal cerrado, no necesariamente el trauma abdominal, porque si fuera una contusión, daría dolor y no necesita una cirugía. Distensión abdominal, el hilio de inicio puede dar una distensión abdominal, puede ser que el paciente tenga un trauma abdominal cerrado, pero simplemente es un hilio, producto del hilio, distensión abdominal, no es indicación de cirugía. Náuseas y vómitos tampoco, no es indicación de cirugía, náuseas y vómitos. Lo que sí, inestabilidad hemodinámica. De la misma forma que en pancreatitis aguda, en el trauma abdominal cerrado, paciente con inestabilidad hemodinámica debe laparotomizarse. Paciente que sufre accidente de tránsito sin pérdida de conciencia y constantes vitales estables. Presenta hematuria con hematocrito de 33%. La tomografía muestra laceración y hematoma hepático de 4 centímetros y laceración de riñón derecho de 3 centímetros con extravasación de contraste. ¿Cuál es su conducta a seguir? Colocación de un drenaje percutáneo, lavado peritoneal, arteriografía renal y hepática, observación, reparación quirúrgica de las laceraciones. Veamos en este caso clínico, tiene puntos importantes. En la pregunta anterior, el paciente con trauma abdominal cerrado entró a sala con inestabilidad hemodinámica. En este caso, el paciente que tiene un accidente de tránsito no ha tenido pérdida de conciencia, las funciones vitales están estables, quiere decir la hemodinamia está conservada. Presenta hematuria con hematocrito 33, lo que quiere decir que la hematuria no es abundante. ¿Por qué? Porque no ha modificado grandemente el hematocrito, está estable. No hay evidencia de sangrado. ¿Por cuánto? Porque las constantes vitales están estables, no hay taquicardia ni baja de presión y el hematocrito se mantiene. A pesar de la hematuria que debe ser escasa, ¿por qué? Porque no modifica constantes. A la tomografía muestra laceración de hematoma hepático de 4 centímetros, quiere decir un hematoma hepático pequeño, y la laceración de riñón de 3 centímetros, con extravasación de contraste. ¿Cuál es su conducta a seguir? Colocación de un drenaje percutáneo. No requiere drenaje, el paciente está orinando, por eso sabemos que hay una hematuria, o sea, no por qué colocar un drenaje. Lavado peritoneal, en este caso no tengo dudas diagnósticas, ya tengo un diagnóstico. Un diagnóstico es una laceración y hematoma hepático de 4 centímetros y laceración de riñón de 3 centímetros. Ya tengo el diagnóstico, no necesito diagnóstico. El lavado peritoneal me ayudaría a ver si hay un hemoperitoneo, pero yo sé que las constantes vitales están estables y que el hematocrito se mantiene, por lo tanto no necesito un lavado peritoneal. Una arteriografía renal y hepática, no, porque no hay un hemoperitoneo. Si hubiera un hemoperitoneo, habría alteración de las constantes vitales. Reparación quirúrgica de las laceraciones, no, porque no está haciendo un hemoperitoneo. Ha habido una laceración, probablemente ha sangrado como se está viendo en la hematuria, pero el paciente se mantiene estable. Por lo tanto, la conducta adecuada es una observación.
transeúnte de 35 años sufre traumatismo abdominal cerrado por tránsito, presenta dolor que se incrementa progresivamente, palidez moderada, al examen, diaforético, pulso de 100 por minuto, presión 160, rebote positivo y desaparición de la matidez hepática. ¿Cuál es el examen o procedimiento inicial más adecuado para el diagnóstico? A ver, tenemos un trauma abdominal cerrado y tenemos un paciente que ya está empezando a ver una inestabilidad hemodinámica, y ha empezado por lo pronto con una taquicardia. Si bien es cierto la presión se mantiene, ya empezó la taquicardia. Además, hay signo de rebote positivo que nos podría hacer pensar en una perforación de víscera hueca probablemente, porque hay signo de rebote, puede que haya una peritonitis, y hay desaparición de la matidez hepática. ¿En cuál de estos exámenes yo veo desaparición de la matidez hepática? ¿La paracentesis me ayudará? Sí, podría ayudarme, podría ser. La ecografía abdominal, en un trauma abdominal cerrado, generalmente, si bien es cierto, en muchas de nuestras emergencias se piden ecografía, esto no me va a ayudar en nada, porque como es un cuadro agudo, va a haber un hilio, y si hay líquido, hay escaso líquido, y lo que me va a decir la ecografía, hay hilio dinámico, escaso líquido interasas, que no me va a ayudar a tomar ninguna decisión. Una radiografía simple de abdomen, si es de pie, mucho mejor, porque si es de pie yo voy a ver el aire en la cúpula diafragmática y eso me va a hacer el diagnóstico de perforación de víscera hueca y voy a tomar la decisión de entrar a sala al paciente. Lavado peritoneal diagnóstico, como acaba de ocurrir el accidente, el lavado al inicio no me va a hacer de ningún diagnóstico, puede que no sea positivo. La tomografía axial contrastada, antes de esto sí, es una buena elección. Sin embargo, antes de eso y más simple, una radiografía de abdomen simple, en la cual se va a ver la pérdida, el aire libre debajo de la cúpula diafragmática, que se va a corroborar con la desaparición de la matidez hepática, y esto va a ser el diagnóstico de perforación de víscera hueca. Entonces, el examen diagnóstico más adecuado en este caso, la radiografía de abdomen simple de pie. O si no se puede ser por vía tangencial. En una lesión de vesícula biliar por arma de fuego, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el de elección? Colecistectomía, sutura de la vesícula, colecistectomía más coledocotomía, colecistostomía, colecistotomía y drenaje de Petzer. Bueno, una lesión de vesícula biliar. Veamos. Colecistostomía es un procedimiento que ya no se utiliza en la actualidad. Normalmente se decía que cuando una vesícula estaba enferma, ya sea por cálculos o que había alguna patología vesicular y había una obstrucción en la vesícula, entonces se hacía un pequeño orificio y se drenaba hacia afuera, colocando una sonda muy similar a la sonda de Foley, la de Nelaton, que se llama la sonda de Petzer. Esta sonda se hizo específicamente para hacer gastrostomías, entonces se drena la vesícula. Esto ya no, a la actualidad en que se ha disminuido tanto el tiempo operatorio de las colecistectomías, ya hacer un orificio solo para drenar la vesícula no está indicado. Entonces estas dos alternativas están fuera, colecistostomía va fuera. Colecistectomía más coledocotomía. La coledocotomía implica la exploración de la vía biliar extrahepática. En este caso no nos hablan de que haya lesión de la vía biliar, hablan de lesión de vesícula, hay que diferenciar. Entonces, por lo tanto, no tendríamos por qué tocar la vía biliar extrahepática, no tendríamos por qué hacer coledocotomía. La coledocotomía se realiza para hacer exploración de la vía biliar extrahepática en los casos
de obstrucción de colédoco a la cabeza, la coledocolitiasis, en segundo lugar en caso de cáncer, cuando hay que tomar una muestra. O sea, en este caso de lesión de vesícula, eso estaría fuera. Sutura de la vesícula no, porque esta vesícula va a fibrosar y esa zona fibrosada va a ser una vesícula excluida. Posteriormente voy a tener que sacar la vesícula, por lo tanto el procedimiento de elección es una colecistectomía. En un paciente con traumatismo abdominal cerrado, sin pérdida de conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida es A, paracentesis, B, control del hematocrito, control de la hemoglobina, radiografía simple de abdomen, laparotomía exploradora. Bueno, acá ya la alternativa B y la C por sí solas se descartan, porque no pueden estar en dos alternativas. Si yo veo control del hematocrito, sería para casos porque estoy pensando que hay un hemoperitoneo, pero ya hay las dos alternativas, no puedo marcar las dos a la vez. Como mencionamos en la pregunta anterior, radiografía simple de abdomen para casos que yo esté pensando en lesión de víscera hueca, porque voy a ver aire en la cúpula diafragmática. No para ruptura de víscera sólida, que la radiografía no va a ver nada. La laparotomía, bueno, todavía tendría que hacer el diagnóstico, ¿no? En este caso, lo más adecuado sería lavado peritoneal diagnóstico, bueno, acá lo han escrito como paracentesis, ¿no? La alternativa sería una paracentesis o lavado peritoneal diagnóstico, que me va a ayudar a ver si hay o no un hemoperitoneo, para ver ruptura de víscera sólida. La alternativa sería la A. El trauma hepático, politraumatizado con lesión severa de hígado que ha requerido taponamiento hepático. El plazo de retiro de los apósitos se recomienda. En primer lugar, debemos saber que en toda lesión hepática moderada a severa, en toda lesión hepática traumática que requiera un tratamiento, lo mejor, o sea, el mejor tratamiento es el taponamiento hepático. Las maniobras heroicas de muchos cirujanos que dicen voy a reparar la laceración, voy a poner puntos hemostáticos, voy a poner puntos en X, con suturas gruesas, es la peor decisión que se puede tomar, porque eso termina en un sangrado y el paciente muere de sangrado. Ante un trauma hepático, el tratamiento directo es taponamiento. ¿Y cuándo se debe retirar? Se debe retirar en un plazo de 48 horas. A partir de los 15 días, no, esas gasas ya están infectadas, ya con sangre eso se ha infectado. A partir de los 30 días, mucho menos, ya se hace parte del organismo, vamos a tratar ya un absceso hepático. De 12 horas a 7 días, bueno, acá están las 48 horas. De 6 a 11 horas, en muy poco tiempo, todavía no ha formado coágulo. De 8 a 14 horas tampoco. Entonces, la respuesta generalmente es de 48 a 72 horas. Está en la alternativa C. Paciente en el 6º día posoperatorio por peritonitis debida a perforación traumática de colon. La herida operada presenta vesículas hemorrágicas en la superficie de la piel y al explorar la herida se encuentra aponeurosis edematosa de color gris pizarra y tejido celular subcutáneo esfacelado. El probable diagnóstico es, ya saben, el diagnóstico, ya lo dije anteriormente, la fasciitis necrotizante. Siempre les va a venir así la pregunta, color gris pizarra, aponeurosis edematosa. La respuesta es la C, fasciitis necrotizante.
Ingresa a emergencia una mujer por sufrir una herida punzopenetrante a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. Presenta disnea severa, cianosis, ingurgitación yugular y ruidos hidroaéreos en hemitórax izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, una mujer en la emergencia, herida punzopenetrante en sexto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, quiere decir un trauma torácico abierto. Disnea severa, bueno, aquí podríamos pensar en un problema torácico, hasta la disnea podemos hablar, y cianosis, podría haber un neumotórax o hemotórax. Ingurgitación yugular, ruidos hidroaéreos en hemitórax izquierdo. Quiere decir que las fosas intestinales han ido de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Y para que eso sea posible, hemotórax mixto, hemotórax, puede haber hemotórax, pero no justifica ruidos hidroaéreos en hemitórax. Trauma, contusión, no, tampoco justifica eso, ni la disnea severa. Perforación, ¿perforación de qué? No dice. Es una lesión diafragmática que permite que las fosas intestinales asciendan al tórax. La respuesta es la alternativa A, una lesión diafragmática. Estaríamos frente a un trauma torácico con disnea severa, y cianosis, debemos pensar en un neumotórax. La alternativa sería un neumotórax. Sí. Generalmente la disnea severa, lo que de ahí la cianosis, es problema pulmonar, es problema de oxigenación. Entonces, lo primero que tienes que pensar es un hemotórax. En un politraumatizado grave, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos nos demuestra una buena perfusión de los órganos? Cambios en estado mental, taquicardia, hipotensión, taquipnea o diuresis. Bueno, es un politraumatismo grave, cambios en el estado mental, una confusión, no me demuestra nada en cuanto a la perfusión. No